Hablar del aserrado es hablar de historia viva del uso de la madera. Esta industria hunde sus raíces en los propios inicios de la historia humana. Las técnicas de aserrado, tan rudimentarias como efectivas, han contribuido a que el hombre pudiera transformar la madera en rollo en piezas de sección cuadrada o rectangular para múltiples usos. Junto a la piedra, la madera fue el material que primero utilizó el hombre. Se tiene constancia de que las primeras sierras, construidas a base de pequeños trozos de piedra clavadas a un trozo de madera, se fabricaron en torno al año 9000 a.C. A partir de ese momento, el hombre no ha dejado de innovar esa herramienta rudimentaria hasta llegar a la imponente maquinaria de nuestros días. Y es que la madera y por supuesto la sierra han sido elementos básicos en la evolución humana. Desde las primeras chozas y los palacitos hasta las grandes construcciones, la madera ha sido protagonista de nuestra historia. En la Edad Media era habitual el uso del hacha o de la azuela para escuadrar grandes piezas de madera. Una cuerda manchada en carbón o de arcilla servía para trazar una línea recta por donde discurriría el corte. La sierra de dos manos se convirtió en el método alternativo para la obtención de piezas mejores cuadradas. O los mismos muros de la edificación requerían de madera para encofrar piedra y argamasa. Sin estas técnicas tan ingeniosas, hubiera sido imposible construir grandes edificios, pequeñas casas o los imponentes buques mercantes o de guerra. Detrás de cada producto, y por lo tanto de cada oficio, la madera siempre ha estado presente. Precisamente, el primer documento histórico en el que aparece una sierra hidráulica data del año 1230. Su autor fue el arquitecto francés Villac de Honnecur, y al sencillo dibujo le acompañó una explicación no menos escueta. De este modo cierra una sierra por sí misma. La gran cantidad de madera que se consumió en esta época se obtuvo gracias a los aserraderos hidráulicos. La ciencia respondió a la necesidad de obtener más madera con mayor celeridad desarrollando nuevas tecnologías. Incluso Leonardo da Vinci proyectó una sierra alternativa hidráulica que recibió el nombre de Sierra Veneciana. Sin embargo, hubo que esperar hasta la Revolución Industrial para que una fuente distinta de la hidráulica cambiara el panorama de la industria del aserrado. Se consiguió con el uso del vapor. La aplicación del vapor en los trabajos forestales, en bosques de topografía poco abrupta, redujo drásticamente los tiempos de corta, tronzado e incluso de aserrado en el monte. Aún así, durante aquellos años y los siguientes, el trabajo en el monte y en la serrería era muy laborioso y requería de un gran esfuerzo por parte de los operarios. En España, después de la Guerra Civil,
el trazado del ferrocarril demandó grandes cantidades de traviesas que se obtenían en el propio monte para rentabilizar los tiempos de ejecución. Tras la corta del árbol, una sierra denominada sugerentemente de sangre, manipulada por 4 operarios, cortaba las caras del tronco para escuadrar la troza. Desde las entrañas del monte, con pequeños burros, se bajaban hasta el cargadero, o se hacían deslizar por laboriosas lanzaderas que sorteaban barrancos hasta alcanzar el río que hacía de carretera. Durante meses, estos hombres de las maderadas vivían junto al río para trasladar maderas aserradas a cientos de kilómetros. Hombres rudos, de cucharada y paso atrás, que sin saberlo se estaban convirtiendo en los protagonistas de la historia del aserrado en España. Hoy, los ríos ya no transportan la madera y los antiguos carros tirados por animales que trabajosamente acercaban la madera a las serrerías han sido sustituidos por modernas máquinas. Tras su llegada al aserradero, la madera espera a ser procesada. Es apilada y ordenada cuidadosamente. De su clasificación dependerá en gran medida el rendimiento del aserradero. Las trozas se ordenan en grupos por diámetros y calidades, con el fin de facilitar la tarea de aprovisionamiento de la serrería. El tiempo de estancia de la madera en el parque es variable, dependiendo del ritmo de aprovisionamiento y de las necesidades de la producción, entre otros factores. Cuando este tiempo es amplio, es necesario tomar precauciones para que la acción del ataque de hongos sea la menor posible. Para evitar estos fenómenos se emplean pulverizaciones o incluso inmersiones prolongadas en diferentes productos. La longitud de las piezas debe ser adaptada a los requerimientos de la maquinaria de la fábrica y a las dimensiones finales de la madera aserrada. Para ello, se tronzan a la longitud correcta antes de entrar en la línea de aserrado. Para todos estos movimientos se utilizan generalmente carretillas elevadoras muy versátiles y de potencia necesaria para el manejo y la movilidad de grandes piezas. Estas poderosas máquinas mueven las grandes trozas como si se tratasen de finas ramas de escaso peso. Pero detrás de esos movimientos se encuentra la pericia de los operarios. El primer paso de preparación de la madera es el descortezado. Habitualmente se realiza en el aserradero, aunque también es posible realizarlo en la propia plantación. En cualquier caso, se realiza para evitar los daños sobre las sierras que pueden producir elementos extraños presentes en las cortezas, como arena o piedras. Las máquinas encargadas de descortezar
en un aserradero habitualmente son de cuchilla, llamadas así porque su elemento principal son unas cuchillas que se sitúan sobre un rotor basculante de gran potencia. Este rotor tiene la capacidad de centrarse automáticamente, adaptándose por sí mismo al diámetro del tronco que va a descortezar. Además, la máquina es capaz también de modificar la profundidad del descortezado, que dependerá del tipo de corteza que tenga que eliminar. Unos rodillos prensores son los encargados de alimentar a la máquina y mantener al mismo tiempo fija la pieza respecto al rotor para conseguir un descortezado uniforme. Inmediatamente después, las trozas se hacen pasar por un arco detector de metales. Este proceso permite detectar incrustaciones metálicas que podrían provocar accidentes graves en las sierras. Una vez que se ha descortezado la troza, esta ya está preparada para pasar a las sierras principales. De los tres tipos de aserraderos más empleados, sierra de cinta, sierra de discos y cánter, la más utilizada en Norteamérica es la de disco, mientras que en España es la sierra de cinta. La pieza cae sobre el carro, donde gracias a un giratroncos queda posicionada para optimizar el corte. De ello se encarga el oficial de la sierra. Ayudado por un posicionador láser, la troza se coloca para dar el primer corte. La mayor parte de las veces, la primera pieza es un costero. Otras veces puede que la corte por la mitad en dos medianas. Todo dependerá del tipo de producto a obtener. Tras el primer corte, comienza la danza en el carro. Sierra, carro y troza forman un armonioso baile de idas y venidas, en cada una de las cuales se obtiene una tabla o tablón. Si la sierra es bicorte, el retorno del carro se aprovecha para cortar una nueva tabla o tablón. Corte, caída y transporte una y otra vez hasta que la troza no dé para más. Y vuelta a empezar. El oficial de la sierra controla no solo el posicionado y el corte, sino el traslado de las piezas hasta las siguientes máquinas. En la desdobladora, los costeros y otras piezas son desdobladas en gruesos menores, optimizando al máximo la madera de cada troza. Las piezas obtenidas en la sierra de carro y en la desdobladora pasan a la canteadora. Esta máquina se encarga de cortar las piezas en toda su longitud, eliminando los campos curvos. Por último, la retestadora se encarga de limpiar las testas de las tablas y tablones. Las tablas y tablones tienen que pasar un último examen. Hay que comprobar que la pieza no tiene defectos y que efectivamente sus dimensiones son las deseadas. En las clasificadoras automáticas, una sierra optimizadora es capaz de interpretar los trazos y eliminar los defectos. A partir de aquí, la clasificación por espesores y calidades prepara a las piezas para un secado lento al aire, generalmente protegido de las inclemencias meteorológicas, o un secado más rápido en grandes cámaras de secado, con condiciones de humedad
y temperatura controladas. El tipo de aserradero más evolucionado para obtener grandes rendimientos es el de tipo Canter. La troza se posiciona a la entrada de dos grandes troncos de cono, provistos de unas cuchillas encargadas de astillar la madera. Este es el Canter propiamente dicho. A pesar de su gran producción, prácticamente toda la línea es controlada por un operario. Desde su puesto de control es capaz de gestionar todo el sistema. Gracias a unas cámaras de visión artificial y la ayuda de un láser proyectado sobre la testa de la troza, le permite obtener el cuadrado o el rectángulo de mayor área sobre pieza. Una vez calculado, la pieza será despiezada de manera que sobre ella se desarrollen el mayor número de piezas de un determinado grueso. En este tipo de aserrado, los costeros son transformados en astillas que se utilizan en la fabricación de tableros de partículas, de fibras o en pasta de celulosa. La troza es codificada y al llegar a la sierra, los discos de una múltiple se encargan de realizar el corte. Las tablas, tablones o traviesas se obtienen de una sola pasada. Cada una de las piezas obtenidas se traslada a través de un complejo sistema de cintas transportadoras hasta una clasificadora que las selecciona por espesores. Las piezas son medidas por un palpador al comienzo de la clasificadora y caen a los cangilones en función de los gruesos. Una apiladora automática las apila por espesores, colocando un rastrel entre capa y capa. Las pilas así formadas pasan a un secadero de media o alta temperatura, donde la madera alcanzará contenidos de humedad entre el 8 y el 12%. Las empresas del aserrío están muy ligadas al territorio en el que se establecen. Generan riqueza y empleo en las zonas rurales, factores muy importantes para que sea posible el desarrollo de los pueblos y sus habitantes. Son grandes conocedoras de su entorno y son las primeras interesadas en que esta riqueza natural goce de la mejor salud posible. Como un auténtico ejército de soldados en formación, solo cimbreados por la brisa, estos majestuosos árboles han cumplido con su ciclo. Durante más de un siglo, han crecido bajo el cuidado del selvicultor. Han fijado carbono, contribuyendo a mitigar el efecto invernadero. Han dado cobijo a la fauna salvaje. Han conservado el suelo y el agua. Y llegan de manera anónima a la carpintería de ribera, a la construcción civil o a nuestros hogares.
El uso de láminas y listones para perfiles laminados y tableros alistonados ha permitido el desarrollo de nuevos productos para soluciones de carpintería y construcción. Estas láminas y listones, que para otro tipo de industria de la madera carecen de uso por sus escasas dimensiones, sin embargo aquí son absorbidos por las líneas de fabricación de perfiles laminados y tableros alistonados. Madera y cola forman un producto único de un alto valor en el mercado, capaz de satisfacer formas y dimensiones que no están disponibles a través de la madera aserrada. Antes de comenzar su camino hacia uno de los últimos productos que la tecnología ha desarrollado, la madera reposa en el parque. La producción de ambos tipos de productos comienza con la selección del material. Por un lado, la propia madera, y por otro, la cola adecuada en función del uso. Una vez clasificada por calidades y espesores, la madera entra en los secaderos de media temperatura. Son cámaras de aproximadamente 100 metros cúbicos de capacidad, con unas condiciones de humedad relativa, temperatura y velocidad del aire controladas. Unos testigos situados estratégicamente en el interior de la pila se encargan de remitir al ordenador central los contenidos de humedad de la madera y modificar así los controles del secadero. Una vez alcanzados los porcentajes requeridos, se realiza una última fase de acondicionado para liberar tensiones en la madera. Algunas especies requieren tiempos de secado de hasta 3 o 4 meses para evitar deformaciones y fendas que harían inservible la madera. Dependiendo de la especie y el espesor de la madera, el tiempo de secado varía considerablemente. Los contenidos de humedad varían entre el 8 y el 10% cuando se destinan a tableros para ebanistería y en torno al 16% cuando su uso es para la industria del encofrado. Aunque la mayor demanda de estos productos reside en las maderas de coníferas, las maderas nobles como castaño, haya y nogal, o incluso las tropicales como etimoe, jatoba o elondo, también tienen su nicho en el mercado. Por otro lado, las colas de urea formol para productos destinados a interiores y las de urea melamina formol y vinílica de 2 componentes para exteriores son las coprotagonistas del proceso. Estas industrias poseen un almacén donde la madera se clasifica en función de su destino final. El proceso de producción para ambos productos comienza con la selección de la madera. La madera ya está lista para ser mecanizada. A partir de aquí, comienza su viaje para transformarse en un perfil laminado o en un tablero alistonado. Una perfiladora con una velocidad de alimentación entre 0,25 y 0,30 metros por segundo se encarga de cepillar las 2 caras de la tabla. Las caras cepilladas no solo preparan la superficie de la madera para el encolado,
sino que facilitan la observación de los defectos. Antes de entrar en la clasificadora, la madera pasa por una clasificación visual realizada por un operario. Cuando observa un defecto, marca con una tiza a ambos lados del mismo. La tiza utilizada es interpretada por un lector óptico que posiciona la pieza sobre el elemento de corte tantas veces como marcas se hayan realizado. Las piezas saneadas son transportadas por una cinta hasta el cangilón correspondiente. Con este proceso, nudos, fendas, gemas o entrecasco, entre otros defectos, son eliminados al comienzo del proceso. Esta clasificación por longitudes permite optimizar el rendimiento de la madera en función de su uso final. Las láminas o los listones, que no alcanzan unas longitudes mínimas, son empalmados por la testa hasta lograr largos de fabricación estándar. Las máquinas encargadas de este proceso se denominan finger joints. En cada pasada de los cabezales dentados, no solo se mecaniza la testa de la pieza, sino que se le aplica la cola correspondiente. El paso por otro cabezal de finger permite mecanizar la otra testa. Las pequeñas piezas, en ocasiones de tan solo 20 centímetros de longitud, están listas para ser unidas. Nada más abandonar el mecanizado, se trasladan a un depósito intermedio, donde se regula la alimentación de la prensa. Las piezas encoladas son alimentadas automáticamente en línea hasta alcanzar la longitud requerida. El ensamblado de las piezas se realiza lo antes posible, con el fin de aprovechar la capacidad de fijación de la cola por la superficie del diente recién mecanizado. Un sistema neumático se encarga de aportar la presión necesaria paralela a la fibra. Entre 2 y 5 newton por milímetro cuadrado cuando la longitud de los dientes es mayor de 25 milímetros y entre 5 y 10 newton por milímetro cuadrado para longitudes menores. Tras un tiempo de prensado entre 6 y 8 segundos, los listones o las láminas pueden ser manejados sin dificultad. Los listones así conformados son trasladados a otra perfiladora, donde se eliminan los resaltes de las uniones dentadas y se prepara al listón o a la lámina para el encolado y el armado del perfil o del tablero.
El encolado suele realizarse nada más mecanizarse la madera. De esta manera, se evitan los posibles cambios superficiales que podrían provocar una adherencia inadecuada. El encolado de las láminas o de los listones se realiza con rodillos. En esta fase, las prescripciones del fabricante del adhesivo, como la dosificación, temperatura, tiempos abierto y cerrado, junto a las condiciones del local, son los factores más importantes para conseguir un encolado satisfactorio. Los gramajes de cola aplicados en cada lámina se sitúan entre 100 y 300 gramos por metro cuadrado. En esta ocasión se están fabricando perfiles de 3 láminas. Mientras la lámina central se encola por ambas caras, las 2 externas tan solo por una. El prensado en este caso se realiza en una prensa de platos calientes de un solo hueco, capaz de aportar la presión y la temperatura necesarias para prensar los perfiles. Estas líneas de fabricación están diseñadas de manera que el tiempo de armado de los perfiles coincide con el tiempo de prensado. De esta manera, se incide lo mínimo posible en los tiempos abiertos del adhesivo. A la salida de la prensa se realiza la correspondiente inspección visual para comprobar que el encolado se ha realizado adecuadamente. En esta línea se ha utilizado madera de pino, en otra, la madera utilizada es de castaño. La versatilidad de la instalación permite esta flexibilidad en la fabricación. La línea de fabricación de tableros alistonados dispone de una tecnología diferente. Al igual que para los perfiles, los listones utilizan los mismos tipos de cola, pero el prensado se hace de una forma totalmente diferente. Aquí es en continuo y la aportación de calor, en lugar de ser por platos calientes, es a base de radiofrecuencia. Como dato orientativo, el tiempo de prensado en tableros alistonados de 19 milímetros se sitúa en torno a los 10 minutos para colas de vinílicas de 2 componentes a una temperatura de 50 a 70 grados centígrados. Las colas de urea y prensado en continuo, el tiempo varía desde los 8 minutos para tableros de 18 milímetros hasta los 14 minutos en tableros de 30 milímetros. En cuanto a la presión, se utilizan valores entre 0,5 y 1 newton por milímetro cuadrado. Cuando el tablero alcanza la dimensión programada, este queda individualizado para pasar a la fase de acabado. A la salida de la prensa se tapan los posibles defectos con un enmasillado por esa cara.
Tras un volteado del tablero, se enmasilla por la otra cara. El tablero alistonado ya está listo para ser lijado. Una lijadora de banda o de rodillos de 2 caras, con una secuencia de lijas de 40, 60, 80, se encarga de las irregularidades superficiales del tablero y de calibrar su espesor. Aunque también es práctica habitual el calibrado con cuchilla mediante regruesadora en piezas de pequeñas dimensiones. Unas sierras circulares viajeras se encargan de obtener las dimensiones finales del tablero. Los perfiles y los tableros finalmente son cubiertos mediante una fina capa de plástico, no solo para protegerlos, sino también para evitar absorciones de humedad que podrían provocar deformaciones elevadas. En el almacén se apilan horizontalmente en bloques de no más de 30 unidades, sobre rastreles calibrados para evitar deformaciones irreversibles. El tiempo que pasen aquí lo harán bajo condiciones controladas de humedad y temperatura. Como todos los productos derivados de la madera, tanto los perfiles como los tableros deben pasar los correspondientes controles de calidad tanto en fábrica como en un laboratorio acreditado. Uno de los ensayos habituales es el de flexión estática, con carga aplicada a 2/3. Con una velocidad de carga establecida, se calcula su resistencia a la flexión y su módulo de elasticidad. El hecho de haber eliminado los defectos propios de la madera, como nudos, fendas o acebolladuras, y unir las láminas con cola, hace que este producto presente mejores características mecánicas que otro con la misma sección de madera maciza sin sanear. Sin embargo, el verdadero test de este producto está en comprobar que las líneas de cola sean lo suficientemente resistentes. Esto se logra mediante el ensayo de cortante. Si el tablero se fabrica para resistir a la intemperie, las probetas se envejecen sumergiéndolas en agua a elevada temperatura. Al realizar el ensayo, la rotura nunca se debe producir por la línea de cola. Carpinteros y ebanistas tienen entre sus manos el producto de madera maciza más estable a las deformaciones como alabeos y curvaturas. Decenas de pequeñas máquinas se encargarán de moldear el tablero o el perfil hasta conseguir productos de altísima calidad. Gracias a esta tecnología, las pequeñas piezas de madera, desechadas en otro tiempo por sus escasas dimensiones, hoy logran hacerse un hueco en las más altas prestaciones decorativas de la madera maciza. Una de
las industrias de la madera de primera transformación más singulares es la de obtención de chapa. Una tecnología milenaria que ha evolucionado hasta nuestros días gracias a las propiedades de la madera y al ingenio del hombre. Las primeras noticias que se tienen de la obtención de chapa de madera datan de la época egipcia, unos 1500 años antes de Cristo. Hasta nuestros días han llegado pinturas murales de la época en las que aparecen hombres cortando chapas de madera con herramientas, sin duda, muy evolucionadas. La técnica fue evolucionando a través de los siglos hasta llegar a la producción industrial, que surge en Estados Unidos en los primeros años del siglo XX. En 1930, la Portland Manufacturing Company estableció una planta de tablero contrachapado que contaba con una tecnología altamente desarrollada y que utilizaba de forma pionera en la industria los adhesivos fenólicos. La obtención de chapa supuso romper la dependencia de la madera maciza de la industria, lo que significó un mejor aprovechamiento de los recursos y la obtención de un producto de dimensiones normalizadas y propiedades conocidas, apto para la industria de construcción civil, aeronáutica, naval o del mueble. El viaje de la madera hacia su transformación se inicia en esta ocasión en una plantación. Tras 20 años, estos árboles han alcanzado la madurez para abastecer las fábricas. Una vez recolectada, la madera es transportada hasta el parque de madera de la fábrica. Aunque en algunas fábricas el almacenamiento de la madera se realiza en balsas, en España suele realizarse en seco, en patios donde las pilas de madera alcanzan los 6 metros de altura. El trasiego de máquinas y material en el patio es continuo. El buen hacer de los operarios hace que esta orquesta mecánica esté afinada en cada uno de sus movimientos. Durante el tiempo de espera de la madera en el patio, antes de su entrada a la línea de producción, está expuesta al ataque de agentes biológicos como hongos de azulado. Para mitigar su incidencia, se suelen instalar aspersores para pulverizar protectores fungicidas. Tras la prolongada espera, las trozas elegidas, ya sean para obtener chapa a la plana o por desenrollo, son preparadas y limpiadas. Se eliminan las irregularidades y defectos y se descorteza. A continuación, las trozas son cortadas a una longitud adecuada a las dimensiones del torno o de la rebanadora. En esta operación, se suele sobredimensionar la longitud de la troza para posteriormente eliminar los defectos producidos sobre sus cestas. En las trozas destinadas para chapa a la plana, se cortan las 4 caras, paralelas entre sí, 2 a 2, en la sierra de carro o en sierras de disco. Sobre el plano de cada una de ellas se ubicará posteriormente la cuchilla encargada de obtener las chapas.
Las trozas preparadas se ubican en baños de agua caliente o cocederos o en recintos cerrados con vapor o vaporizadores. El tiempo de cocido o vaporizado es tanto mayor cuanto más densa sea la madera. Este proceso permite reblandecer la madera y facilitar así el corte de las máquinas. Aunque existen maderas que no necesitan tratamientos de vaporizado o cocido, como sucede con maderas blandas como el chopo, en general todas las maderas reciben este tratamiento previo, ya que aumenta su rendimiento hasta en un 20%. Sin embargo, el tratamiento debe ser limitado, ya que un exceso puede provocar que la madera se vuelva repelosa, haciendo prácticamente imposible su elaboración posterior. Las condiciones del tratamiento varían de unas especies a otras y la duración oscila desde unas horas hasta varios días. En general, se suele emplear el vaporizado para las especies blandas y semiduras y el cocido para las duras. Todavía calientes por el vaporizado, las trozas se ubican en las garras del carro portatrozas. En este caso, animado de un movimiento vertical gracias a una excéntrica, permite obtener un corte cada vez que asciende. Tras cada corte, el conjunto de la troza y el carro portatrozas debe avanzar contra la cuchilla de manera precisa, una distancia igual al espesor de la chapa, en torno a 6 o 7 décimas de milímetro. Las chapas obtenidas son transportadas camino del secadero en el mismo orden en el que han sido obtenidas. A lo largo de estos secaderos, donde circula aire caliente entre 120 y 170 grados centígrados, las chapas perderán el agua que les fue aportada durante el vaporizado o cocido. Tras el secado, la chapa alcanza contenidos de humedad en torno al 6%. A la salida del secadero, 2 operarios se encargan de enfardar las chapas obtenidas en el mismo orden en el que fueron cortadas. Esto permitirá que posteriormente las vetas de las chapas tengan continuidad y puedan ser montadas. Los fardos son posteriormente cizallados al largo y al ancho. Y se clasifican por calidades en función de la veta, ausencia de nudos o rectitud de la fibra, entre otros. La buena calidad de las chapas obtenidas a la plana hace que se utilicen para recubrir tableros de partículas o de fibras para su uso en ebanistería fina. Las chapas destinadas al rechapado de tableros son unidas por sus cantos en una juntadora capaz de aplicar colas de fraguado rápido. A los tableros utilizados como base se les aplica cola de urea formaldehído con encoladoras de rodillos. Tras la aplicación de presión y temperatura, la chapa queda adherida al soporte.
Posteriormente, el desbardado, escuadrado y lijado dejan al tablero rechapado listo para ser usado. Mientras tanto, en la otra línea de producción, la chapa se obtiene por desenrollo. Las trozas, ya descortejadas, son colocadas en una de las máquinas más singulares de las industrias de la madera de primera transformación. Se trata de la desenrolladora. Es una máquina robusta que puede sobrepasar las 30 toneladas de peso. La troza es cargada y centrada con tecnología láser, con el fin de obtener el máximo rendimiento. A continuación, las garras telescópicas sujetan la troza y la hacen rotar contra la cuchilla ubicada en el carro portaherramientas. La separación entre la cuchilla y la barra de presión corresponde al espesor de la chapa. Los cortes iniciales, apenas sin continuidad, corresponden a la fase de cilindrado. Con esta operación se logra eliminar la conicidad o curvatura de las trozas. Una vez alcanzado un cilindro perfecto, comienza la fase de desenrollo. En ella se obtiene la chapa de manera continua, siguiendo una espiral de Arquímedes a velocidades en torno a 120 metros por minuto. La troza se desenrolla con una apariencia fácil, aunque tras el proceso se esconde toda una tecnología. Cuando el desenrollo termina, se obtiene un cilindro perfecto de madera, conocido en la industria como curro o bolo, que según el tipo de madera puede destinarse a otras industrias de la madera. Esta lámina continua es posible obtenerla gracias al conjunto cuchilla-barra de presión. Mientras la primera corta, la segunda comprime la madera delante de la cuchilla. Durante todo el desenrollo, la estabilidad de la máquina es capital para obtener una buena calidad de la chapa. Los enormes esfuerzos que se producen en esta operación hacen necesario que el conjunto tenga una gran rigidez e inercia y evitar así las nocivas vibraciones. La chapa obtenida, tras ser cizallada, pasa inmediatamente al secadero, donde perderá el agua que ha necesitado para reblandecerse. Con estas chapas se construye uno de los tableros con mejores características mecánicas de la industria de la madera, el tablero contrachapado. Tras clasificarla por calidades, se procede al armado del tablero. Este puede ser manual o a máquina y consiste en la superposición perpendicular de capas sucesivas de chapa encolada. El encolado de las chapas se realiza en encoladoras de rodillos con dosificaciones de 200 a 300 gramos por metro cuadrado. Sea cual sea el espesor del tablero, el número de chapas siempre es impar. De esta manera, se logra estabilizar el conjunto por simetría.
Tras un preprensado en frío que facilita el manejo del conjunto, se introduce en la prensa de platos calientes, donde presión, temperatura y tiempo se encargan de fraguar la cola. Urea para interiores y fenólicas para exteriores son las más utilizadas en esta industria. La madera está llegando al final del camino en la fábrica. Ya ha sido transformada en un tablero sólido y uniforme, que solo necesita los últimos retoques para estar listo para su comercialización. El escuadrado marca la longitud y anchura final del tablero, eliminando la sobredimensión que se dio a la chapa en el proceso de cizallado. Por último, las lijadoras de bandas o de rodillos se encargan de calibrar el tablero en espesor. Los tableros, ya terminados, se apilan y clasifican. El sistema de clasificación de tableros contrachapados hace referencia a la especie o especies que lo integran, la calidad de las chapas, especificando la cara y la contracara y el tipo encolado. En los tableros para uso estructural, un riguroso control de calidad permite al usuario utilizar estos tableros con unas características físicas y mecánicas contrastadas. Aquí, en el almacén, acaba el camino que ha recorrido la madera desde el bosque hasta verse convertida en un producto industrial. Pero este no es el fin del viaje. Ahora comienza otra apasionante etapa, donde la madera convertida en tablero volverá a transformarse. Formará parte de un friso, de una puerta de madera, o quizá nos acompañe en la cubierta de un barco de recreo en nuestras vacaciones. Sea cual sea su destino, sin duda se convertirá en una pieza de madera que el hombre ha sido capaz de construir a partir de finas chapas de madera. Las columnas de vapor de agua dan la bienvenida a la madera. Una tecnología muy avanzada intenta optimizar con el menor coste posible de recursos energéticos la fabricación de los tableros de partículas y de fibras. El patio es la antesala de estas fábricas. Largas y armoniosas pilas de madera configuran un entramado de calles y trozas. El constante trasiego de máquinas, descargando camiones, apilando y cargando la cinta que alimenta la descortezadora, representa el sin cesar del patio. Ambas industrias, a diferencia de otras de primera transformación, no son nada exigentes en cuanto a los diámetros y forma de las trozas. El hecho de que se reduzcan a pequeñas partículas o a diminutas fibras hace que incluso los residuos que se quedaban en el monte en otro tiempo, hoy puedan ser procesados. Incluso admiten residuos de otras industrias como el aserrado. En esta ocasión, los costeros y restos de canteados que no tienen dimensiones para tabla o tablón también son digeridos por estas industrias. Las máquinas se encargan de alimentar casi ininterrumpidamente a la descortezadora. En ella
se separa la madera de la corteza. En este caso es de tipo cambium. El descortezado se produce en un gran cilindro metálico por golpeteo mecánico entre las propias trozas y con las generatrices de la descortezadora. En esta fase se debe eliminar la mayor cantidad posible de corteza, ya que, de lo contrario, grandes cantidades de esta no solo consumen energía en el secado, sino que oscurecen el tablero y modifican sus propiedades físicas y mecánicas. Las cintas transportadoras se encargan de trasladar la madera descortezada a la entrada de la astilladora. Esta poderosa máquina transforma la madera en astillas. Unos cilindros hidráulicos permiten abrir o cerrar la entrada de la astilladora según las dimensiones de las piezas. Las astillas transportadas por una cinta son trasladadas a una criba o tamiz para separar las gruesas y ser recicladas antes de pasar al silo de astillas. Las que no pasan se fragmentan posteriormente en otros molinos de martillos centrífugos. Estas astillas podrán formar parte tanto de la fabricación de tableros de partículas como de fibras. Para la fabricación de los también conocidos como tableros aglomerados, las astillas son más fragmentadas por molinos de cuchillas, hasta obtener partículas de madera con gruesos de unas décimas de milímetro y hasta 30 milímetros de longitud. Las partículas, todavía húmedas, se almacenan temporalmente en silos húmedos. El secado de estas partículas se realiza por contacto directo con aire caliente, en grandes cilindros con circulación forzada, que mantienen las partículas en suspensión, desarrollando un movimiento helicoidal. A la salida del secadero, la humedad de la partícula se encuentra entre el 3 y el 6%. Una vez secas, se clasifican. Por una parte se elimina el polvo y las partículas muy finas mediante ciclones. Y por otra, unas cribas se encargan de rechazar las partículas de gran tamaño. Esta clasificación servirá para utilizar las partículas pequeñas en la formación de las caras del tablero y las más gruesas para el alma. No se desperdicia nada. El polvo y los residuos menores son transportados a los quemadores, donde serán utilizados como combustible para el proceso de secado o en la planta de cogeneración para producir energía eléctrica. Las partículas ya secas son encoladas. El proceso consiste en pulverizar mediante toberas la cola finamente dividida. La cola más utilizada para la fabricación de tableros estándar es de urea formaldehído, aunque las de melamina y fenólicas también tienen su sitio en el mercado de tableros resistentes a la humedad. Las partículas impregnadas de cola son transportadas hasta la cabecera de la línea. Aquí comienza el proceso de formación del tablero. En las formadoras se proyectan las partículas impregnadas de cola sobre una cinta transportadora hasta alcanzar la dosificación adecuada para cada grueso de tablero. Primero son proyectadas las partículas finas que forman una de las caras del tablero. A continuación, se proyecta una capa de partículas gruesas, ayudada por una peinadora que facilita su distribución. Y por último, una nueva capa de partículas finas deja definitivamente formado el tablero. Después de la formadora y antes de la entrada en la preprensa, se instalan equipos de detección de metales.
Estos detectores permiten evitar que algún trozo de metal provoque deterioros en las herramientas o incluso algún accidente en el usuario final. La manta, formada generalmente por 3 capas, es preprensada en frío para favorecer su transporte. Las partículas y la cola, todavía sin fraguar, discurrirán lentamente antes del prensado. Unos pulverizadores se encargan de proyectar agua sobre la superficie de la manta para favorecer la transmisión térmica durante el fraguado de la cola. La entrada en la prensa representa el momento en el que comienza a consolidarse el tablero. En esta ocasión, el prensado se realiza en continuo. Una gran prensa de bandas metálicas calefactadas, soportadas por rodillos o por elementos articulados del tipo oruga, presionan y arrastran al tablero durante unos minutos hasta conseguir el fraguado de la cola. Nada más salir de la prensa, todavía humeante, el tablero es precortado por una sierra viajera. Poco después, unos volteadores se encargarán de enfriar el tablero antes de ser mecanizado definitivamente mediante escuadrado y lijado. Unos empujadores acercan los tableros a unas sierras circulares para escuadrar el tablero. Quedan así cortados en longitud y anchura. Por último, unas gigantescas lijadoras de banda o de rodillos se encargan de eliminar las irregularidades de la superficie y de calibrar el tablero en espesor. Mientras tanto, en la otra línea de producción, las astillas destinadas a fabricar tableros de fibras, conocido coloquialmente como DM, son transportadas para ser desfibradas. En la industria española, generalmente, se utiliza el desfibrado termomecánico. Las astillas son introducidas en un digestor, en el que se inyecta vapor a presión hasta 10 kilos por centímetro cuadrado. En menos de un minuto se eleva la temperatura entre 180 grados y 190 grados centígrados y se produce un reblandecimiento de la madera que la prepara para ser desfibrada. El desfibrado se realiza haciendo circular las astillas a presión entre 2 discos ranurados y se produce por esfuerzo cortante mientras la madera circula del centro a la periferia. De todos los sistemas de desfibrado, es el más efectivo y el de mayor calidad. La mayor parte de las instalaciones europeas están equipadas con discos de 46 pulgadas, con una producción de 300 toneladas día, aunque se suministran discos desfibradores de 54 pulgadas, con los que se alcanza una producción de 600 toneladas día. Sobre las fibras, todavía húmedas, se añaden los adhesivos y aditivos como ceras y parafinas. De esta forma, quedan incorporados a las fibras antes del secado. Una vez impregnadas las fibras,
Estas siguen un largo camino propulsado por potentes ciclones que rebajan los contenidos iniciales de humedad hasta un 8%. El secado se realiza a temperaturas que no sobrepasan los 180 grados centígrados, y así se evita el fraguado prematuro de la cola que contienen las fibras. Ya secas, son transportadas hasta la formadora. Allí son proyectadas sobre una cinta hasta alcanzar la dosificación necesaria para fabricar el espesor programado. A la salida de la formadora, una manta de fibras provistas de cola todavía sin fraguar se dirige a la prensa. Para favorecer su transporte y que no se desmorone la manta de fibras, es preprensada en frío. En esta ocasión, el color rojo de la capa exterior de fibras nos indica que es un tablero resistente al fuego y el color verde resistente a la humedad. Tras recorrer la última parte de la formadora, la manta está lista para ser prensada. Nuevamente una prensa en continuo de bandas metálicas calefactadas, soportadas por rodillos o por elementos tipo oruga, presionan y arrastran al tablero durante unos minutos hasta conseguir el fraguado de la cola. Los tableros prensados son cortados también por sierras viajeras y enfriados en gigantescos volteadores antes de ser mecanizados a sus dimensiones definitivas. Las operaciones de lijado y escuadrado son similares a las descritas en la tecnología de tableros de partículas, aunque las lijas empleadas para el tablero son distintas debido a su constitución más fina y homogénea. Ambos tipos de tableros terminan aquí su primera etapa. Muchos de ellos serán utilizados así, otros serán ennoblecidos al recubrirlos por chapas de madera. Pero una gran parte serán recubiertos de papel impregnado en melamina. Es el tipo de tablero conocido con el nombre de tablero melamínico. Las bobinas de papel de distintos colores, imitando madera o no, aquí sustituyen a las chapas de madera natural. El papel utilizado, con gramajes en torno a 80 gramos por metro cuadrado, es desbobinado y sumergido al comienzo de la línea de melaminizado en unas cubetas que contienen melamina. Posteriormente, en unos secaderos de aire caliente, se elimina la parte volátil y el papel queda impregnado de melamina. El papel se ha transformado en un producto frágil y quebradizo, pero con la particularidad de poder ser encolado sobre cualquier tipo de tablero. Las hojas de papel impregnado se colocan en ambas caras del tablero. La melamina aquí funciona como cola para adherir el papel al soporte y como un acabado en la superficie del tablero. Posteriormente, se trasladan a una prensa, donde la presión y la temperatura se encargan de adherir las hojas al soporte. A la salida de la prensa, un escáner se encarga de comprobar la calidad del acabado del tablero. Inmediatamente después,
Los tableros son enfriados en los volteadores hasta comenzar el mecanizado que desbarba el sobrante del papel. Como todos los productos de primera transformación de la madera, antes de su comercialización, pasan por rigurosos controles de calidad. La determinación del contenido de formaldehído asegura el mantenimiento de este producto en su umbral de seguridad. Ensayos de resistencia a la flexión. Resistencia a la tracción o a la abrasión, entre otros, permiten valorar las aptitudes del tablero para un uso determinado. La tecnología de estas industrias de tableros ha permitido que a partir de madera de pequeñas dimensiones se puedan obtener productos que satisfacen la demanda de las industrias del mueble, carpintería o ebanistería, entre otras. Desde su aparición a principios del siglo XX, los tableros aglomerados primero y los DM después se han convertido por derecho propio en los verdaderos protagonistas de la industria de la madera. Son industrias que integran la base de la mayor parte de las industrias del sector de segunda transformación de la madera y hoy por hoy son insustituibles.